Armas bloqueadas. Fuego a mi orden. La voz del almirante cortó las comunicaciones. 3 destructores se movieron para hundir un solitario buque civil. Ella no huyó, no se inmutó. Simplemente levantó un teléfono negro y hizo una llamada. 60 segundos después, todas las pantallas a bordo del USS Layton se apagaron. Una orden de no volar dejó en tierra su ala aérea, y la carrera del almirante terminó porque la mujer que intentaron eliminar era la arquitecta de todo su protocolo de defensa. ¿Quién le dio un clearance tan alto? ¿Y por qué un hombre en una sala de guerra del Pentágono la llamó Némesis? Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El azul infinito del Golfo de Zulú brillaba bajo el peso del sol de un nuevo día, una vasta extensión ininterrumpida que no prometía nada más que quietud y rutina. Para el comandante Alice Carnes al mando del USS Layton, un buque erizado con lo último en tecnología naval, esta calma era la definición misma de una buena mañana. El Layton era un fantasma en estas aguas, un testimonio silencioso del poder y la precisión estadounidenses. Su propósito, monitorear, observar, proyectar una presencia que pasaba desapercibida. Carnes, un hombre cuyo rostro estaba marcado por la confianza serena de una década en el mar, escudriñaba el horizonte con un par de binoculares de aspecto antiguo, un hábito que nunca había roto a pesar de las ópticas avanzadas disponibles en el puente. Era un comandante que confiaba en sus instintos tanto como en sus instrumentos, un hombre que veía el océano como un intrincado rompecabezas, no como un simple mapa. Su oficial ejecutivo, el teniente comandante Rory Dent, era lo opuesto. Dent era la encarnación humana de los protocolos rígidos del Layton, un hombre cuya ambición era tan limpia y pulida como su uniforme inmaculado. Confiaba en las pantallas, en los algoritmos y en la lógica fría del reglamento por encima de todo. Su postura era siempre rígida, su mirada fija en los flujos de datos que se desplazaban por las pantallas holográficas del puente, viendo el mundo no como un rompecabezas fluido, sino como una serie de decisiones binarias. El primer punto en esa mañana perfecta no llegó como una amenaza, sino como una pregunta. El radar de navegación sonó suavemente, indicando un solo buque no clasificado aproximadamente a 5 millas náuticas por delante, acercándose lentamente a una zona restringida designada. Los ojos de Dent se entrecerraron. Buque civil, capitán, rumbo 140. Trayectoria de incursión confirmada, su voz era cortante, desprovista de cualquier inflexión emocional. Para él, esto no era un barco, era un objeto en una pantalla, una variable en una ecuación que demandaba una única solución predefinida. Carnes bajó sus binoculares, su expresión pensativa. ¿Algún registro de identificación?, preguntó, su voz un rumor bajo. Dent tecleó un comando en su consola. Negativo. Perfil de embarcación recreativa estándar. Un solo ocupante detectado mediante imágenes térmicas y de alta resolución. Sin señal de transpondedor. Parece ser un navegante solitario, señor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una imagen pintada por la tecnología, una figura solitaria en un pequeño barco, moviéndose a un ritmo pausado, un punto de vida civil contra el telón de fondo de una máquina militar. La imagen parecía casi pintoresca, un anacronismo en este teatro de poder. El barco en sí, bautizado como Silent Arrow, era una imagen de simplicidad engañosa. Su casco blanco era elegante y bien mantenido, sugiriendo un estilo de vida cómodo, si no extravagante. Una figura solitaria, una mujer, se movía con la gracia despreocupada de alguien completamente a gusto en el agua. Sus movimientos eran económicos, su atención dividida entre el ritmo suave de las olas y una modesta consola de navegación. Desde lejos, era anodina. Podría haber sido una turista, una aventurera, una jubilada cumpliendo un sueño de toda la vida. Pero de cerca, los detalles habrían contado una historia diferente. Las líneas sutiles del barco estaban reforzadas, sus eras de antenas disfrazados como accesorios estándar, y el zumbido pequeño y silencioso que emanaba de sus profundidades era el sonido de un sistema muy por encima de cualquier diseño civil. Marina Vale, la mujer al timón, era la maestra de este engaño silencioso. No estaba a la deriva de manera ociosa,
estaba a la deriva con propósito. Cada ajuste leve en su rumbo, cada mirada a sus instrumentos, era un movimiento calculado en un juego de ajedrez de alto riesgo. Sabía que el USS Layton estaba allí, lo había estado esperando durante la mayor parte de una hora. El juego del gato y el ratón era parte del plan, una danza de protocolo y paciencia. De vuelta en el puente del USS Layton, la danza se estaba convirtiendo en una fuente de fricción. Inicia el protocolo de advertencia estándar, ordenó el teniente comandante Carnes, su voz firme. Los dedos de Dent volaron por su consola. Una voz clara y sintetizada cortó la calma matutina, transmitida en todas las frecuencias marítimas comunes. Buque civil en rumbo 140, aquí el USS Layton. Se está acercando a una zona marítima restringida. Cambie su rumbo inmediatamente. Cambio. En sus pantallas de alta resolución, observaron cómo la mujer, Marina, hacía un simple y cortés saludo en su dirección, pero su rumbo permanecía inalterado. El gesto cortés, un destello de humanidad, no hacía nada para alterar los datos fríos en la pantalla de Dent. Está reconociendo pero no cumpliendo, señor, notó Dent, un toque de algo que sonaba como satisfacción filtrándose en su tono. Para él, el gesto no era de desafío, sino de insolencia. Era una clara violación del protocolo, un problema que ahora demandaba una solución más rígida. Carnes sintió un tipo diferente de inquietud. Había algo en la calma de la mujer, en su falta de preocupación, que no encajaba con el perfil de una activista típica o una turista perdida. Sus movimientos eran demasiado deliberados, su embarcación demasiado bien mantenida. Era una discrepancia, una nota discordante en la sinfonía de datos y comandos. Otra advertencia, teniente comandante, use una frecuencia diferente. Sí, más directo. Dent obedeció, su postura volviéndose más rígida con cada minuto que pasaba. La segunda advertencia fue más aguda, más contundente. Buque civil, esta es su segunda y última advertencia. Está entrando en una zona restringida. Cambie rumbo ahora, o nos veremos obligados a tomar medidas. De nuevo, observaron cómo el barco de marina mantenía su rumbo. A través de la imagen ampliada, podían ver cómo ella verificaba una lectura en un panel de instrumentos, luego hacía un ajuste menor en su curso. El ajuste era noticeable, pero no suficiente para alejarla del límite. Era un movimiento diseñado no para cumplir, sino para provocar. La tensión en el puente comenzó a espesarse, un peso palpable en el aire. Dent, su voz teñida con la autocomplacencia de un hombre cuyas creencias estaban siendo desafiadas, se volvió hacia Carnes. Señor, las regulaciones son claras. Buques no autorizados en estas aguas, especialmente con el aumento de actividad regional, son una clara amenaza. Podría estar recolectando inteligencia. Nos está provocando. Carnes miró la pantalla, la imagen tranquila de una mujer y su barco. Sintió el peso de su mando, la responsabilidad de actuar, pero sus instintos, la parte de él que veía el mundo como un rompecabezas, gritaban precaución. Advertencia final, dijo, su voz ahora quieta. Él haría la llamada personalmente. Buque civil, aquí el USS Layton. Esta es su advertencia final. El fracaso en cambiar rumbo resultará en un disparo de advertencia a través de su proa. Mientras enviaba el mensaje, un joven alférez, un oficial de comunicaciones junior llamado Miller, se quedó congelado en su estación. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un flujo de datos específico proveniente del buque de marina, una serie de pulsos, un apretón de manos digital, un destello de luz que duró menos de un segundo, pero para él se sintió como una eternidad. Lo había visto antes en una sesión clasificada, un módulo de entrenamiento ultrasecreto que había sido redactado del currículo final. Era un código de reconocimiento, un identificador silencioso para algo que no debía ser visto, un protocolo fantasma. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Sabía lo que significaba. Había visto las consecuencias de identificar erróneamente un buque con este código. Intentó hablar, gritar, decirles a sus superiores lo que había visto. Las palabras se atascaron en su garganta, un nudo de miedo e incredulidad. La orden ya estaba en marcha.
Dent, incapaz de ocultar su satisfacción, había retransmitido las órdenes a la estación de armas. Prepárense para disparar un tiro de advertencia. Apunten bien lejos del buque. Protocolo de distancia estándar. La orden era un acto de protocolo puro e inalterado. Era la decisión correcta, la única decisión según el reglamento. El disparo estaba destinado a ser una demostración de fuerza, un salpicón de agua que enviaría un mensaje claro e inequívoco. Pero en ese momento, mientras se daba la orden, un impulso diferente, uno más oscuro, se apoderó. Dent, viendo su oportunidad para afirmar dominio, para probar la corrección de su rígida visión del mundo, habló por el canal de comunicaciones al oficial de armas, su voz apenas un susurro, un ajuste sutil a la orden. Apunten solo un pelo más cerca de la línea de flotación. Asegúrense de que reciba el mensaje. Era una violación del protocolo, una alteración pequeña pero catastrófica. Era un acto de arrogancia, un empujón deliberado hacia la escalada que iba en contra de todos los instintos de Carnes. El disparo de advertencia resonó a través del agua, un golpe percusivo que destrozó la serenidad de la mañana. Pero en lugar de salpicar inofensivamente junto al Silent Arrow, rozó el casco justo por encima de la línea de flotación. El impacto fue un crujido enfermizo, un sonido que pareció viajar por el agua y entrar en las almas mismas de los hombres en el puente de Latten. Un jadeo recorrió la tripulación. La mañana perfecta y calma había sido irrevocablemente rota. En las pantallas, observaron con horror cómo aparecía una pequeña brecha en el casco del buque de marina. El agua comenzó a filtrarse inmediatamente. El rostro de Carnes, una máscara de furia controlada e incredulidad, palideció. Se volvió hacia Dent, su voz un gruñido bajo que era más terrorífico que cualquier grito. ¿Qué demonios pasó?, exigió. La postura de Dent, por primera vez esa mañana, flaqueó. La fría satisfacción que había estado en su rostro fue reemplazada por un destello de algo cercano al pánico. Señor, condiciones del mar. Deben haber afectado la trayectoria, tartamudeó, sus palabras careciendo de su autoridad prístina habitual. El apuntado era correcto. Fue un accidente, pero las palabras sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Sabía lo que había hecho. Había dado la orden, la alteración pequeña y sutil que había convertido una advertencia en un acto de agresión. Carnes ni siquiera se molestó en responder. Agarró la radio, sus manos temblando con una mezcla de rabia y temor. Buque civil, aquí el USS Layton. ¿Requiere asistencia? Estamos preparando operaciones de rescate. Miró a través de sus binoculares, su mirada fija en el barco de marina. Esperaba pánico, una llamada de socorro, un saludo frenético pidiendo ayuda. Esperaba ver los movimientos frenéticos de una mujer cuya vida ahora estaba en peligro. Pero lo que vio le envió un escalofrío por la espalda. Marina Vale no entró en pánico. No saludó. Ni siquiera miró el charco creciente de agua alrededor de la brecha en su casco. Sus movimientos eran, si acaso, más deliberados, más precisos. Simplemente caminó hacia su cabina, de espaldas a ellos, su enfoque completamente en su siguiente movimiento. La eficiencia silenciosa de sus acciones, la total falta de preocupación, era más terrorífica que cualquier grito de pánico podría haber sido. Algo estaba profundamente, fundamentalmente mal en esta imagen. En el puente de Latten, el alférez Mellor, que había estado congelado en terror, ahora encontró su voz, un susurro estrangulado que cortó el silencio horrorizado de la tripulación. Señor, el código, lo vi. Carnes, aún sosteniendo los binoculares, no se volvió. ¿Qué código, Mellor?, preguntó, su voz tensa. Un protocolo redactado, señor. Da un módulo de entrenamiento fantasma, un código de reconocimiento. No se supone que nos enfrentemos a buques que lo transmitan. Las palabras, finalmente pronunciadas, quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Pero era demasiado tarde. El disparo había sido hecho. El daño estaba hecho. En la cabina del Silent Arrow, Marina Vale recuperó un pequeño dispositivo negro y elegante, un teléfono satelital diferente a cualquier modelo estándar, y con la misma calma inquietante, pronunció solo 6 palabras en él.
Las palabras eran un comando quieto y preciso, una clave de activación en un sistema que nadie en el puente de Laten tenía autorización para conocer. Y mientras la comunicación silenciosa se enviaba, la tripulación de Laten, los oficiales que habían disparado un tiro que estaba destinado a ser una simple advertencia, solo pudieron observar con un horror creciente cómo su buque de guerra de miles de millones de dólares de repente se quedó en silencio. Las pantallas parpadearon. Los sistemas encriptados se desconectaron. Todos los protocolos de mando comenzaron a fallar simultáneamente. Y en ese momento, el verdadero peso de su error comenzó a asentarse. El caos en el puente del USS Laten no fue una sinfonía de alarmas gritando o luces rojas parpadeando. Fue un vacío repentino y terrorífico de sonido y función. Las pantallas holográficas que momentos antes mostraban datos tácticos nítidos y vectores de navegación ahora parpadeaban con una estática teñida de verde antes de apagarse. El zumbido reconfortante y bajo de los complejos sistemas del buque murió, reemplazado por un silencio inquietante y profundo. Los oficiales y la tripulación, con sus manos aún suspendidas sobre consolas silenciosas, intercambiaron miradas desconcertadas. Esto no era un fallo de energía, las luces de emergencia seguían encendidas. No era un mal funcionamiento estándar, cada sistema, cada uno, había fallado simultáneamente. El comandante Alice Carnes, su rostro aún pálido por el shock del disparo de advertencia, sintió un temor frío asentarse en su estómago. Su mirada pasó de una pantalla oscura a la siguiente, su mente acelerada para encontrar un protocolo, una explicación, cualquier cosa que pudiera dar sentido a esta situación imposible. El teniente comandante Rory Dent, el hombre cuya arrogante susurro había puesto en marcha este desastre, se quedó congelado, su postura inmaculada finalmente rota. La satisfacción presumida que había adornado brevemente sus rasgos se había ido, reemplazada por un terror profundo hasta los huesos. Entonces, de los altavoces principales de comunicaciones del puente, que por todos los cuentas deberían haber estado muertos, emergió un sonido. No era una voz. Era un tono alterado digitalmente, una octava más baja que cualquier humano pudiera producir, desprovisto de emoción, una cascada fría de puntos de datos. Era un sonido que hacía que el vello en la nuca de cada hombre se erizara. El sonido cesó, y una nueva voz, igualmente sintetizada y desprovista de vida, llenó el puente. Las palabras en sí eran simples, pero aterrizaron como un golpe físico. USS Laten, esta es una anulación de Stratcom. Protocolo 7. Han enfrentado un activo de clase fantasma. Código de autenticación, hecho Sierra Mackenzie Sierra. El puente cayó en un silencio más profundo y profundo que antes. Cada oficial, cada miembro de la tripulación, desde el alférez más junior hasta el teniente más senior, miró los altavoces como si fueran un fantasma. Las palabras, el código, la pura imposibilidad de la transmisión eran una violación directa de todo lo que sabían sobre seguridad militar y comunicaciones encriptadas. El rostro de Dent había adquirido un tono de gris que no era natural. Se volvió hacia Carnes, su mandíbula trabajando en silencio, la rigidez de su ambición ahora reemplazada por una confusión frágil y desmoronada. Señor, ¿qué? ¿Qué es esto?, susurró, su voz una imitación patética de la autoridad cortante que había usado con tanto orgullo. Carnes no respondió. Su mente era un torbellino de recuerdos, fragmentos de una sesión clasificada que había recibido años atrás al asumir el mando, una sesión intencionalmente diseñada para ser aburrida, para ser olvidable, para ser relegada al fondo de su mente como una serie de escenarios teóricos improbables que nunca, bajo ninguna circunstancia, ocurrirían. El nombre del protocolo, el código de autenticación, todo estaba allí, enterrado profundamente en su subconsciente, una verdad sombría y terrible que ahora arañaba su camino a la superficie. Finalmente habló, su voz tensa con una tensión que amenazaba con romperse. Desactiven todos los sistemas de armas, ordenó, su mirada aún fija en el altavoz. Ahora, eso es una orden, teniente comandante. Dent dudó por un microsegundo, un destello de desafío obstinado en sus ojos, pero se fue tan rápido como llegó. Obedeció. Sus manos, que habían sido tan rápidas para dar la orden de disparar, ahora se movían con una lentitud torpe y horrorizada.
Un nuevo ruido, sutil al principio, luego creciendo más fuerte, cortó la tensión. Era el golpeteo rítmico de un helicóptero acercándose desde el este. El oficial de comunicaciones, el alférez Miller, cuya advertencia anterior había sido ignorada, ahora habló, su voz llena de una energía desesperada y terrorífica. Señor, un helicóptero se acerca. No responde a ninguna de nuestras solicitudes de identificación. La falta de respuesta, la audacia misma de ello, era un acto de pura defiance institucional. Era una declaración. Lo que estaba ocurriendo estaba más allá del ámbito de la estructura de mando del USS Layton. Antes de que Carnes pudiera siquiera procesar la información, una nueva transmisión resonó desde los altavoces, anulando la estática propia del helicóptero. Déjenlo aterrizar. Es el director Frost de Inteligencia Naval. El nombre quedó suspendido en el aire, un clavo final y definitivo en el ataúd de su comprensión. El director Quellen Frost era una figura mítica, un hombre cuyo rostro rara vez aparecía en cualquier capacidad oficial, cuyo nombre se susurraba en tonos apagados en los escalones más altos del poder militar. Su llegada en persona no era una buena señal. Era una señal de una catástrofe de escala inimaginable. El puente cayó en silencio de nuevo, un silencio pesado y asfixiante. Mientras el helicóptero aterrizaba con precisión quirúrgica en la cubierta del Laten, antes de que pudieran siquiera comenzar a procesar la llegada del jefe de inteligencia naval, una nueva transmisión de video segura apareció en su pantalla táctica principal. La pantalla, que había sido un gris muerto solo minutos antes, de repente cobró vida. Una mujer con cabello plateado recogido en un moño severo, su uniforme adornado con filas de condecoraciones, los miró fijamente. Su nombre era la almirante Celine Harrow, y su voz, cuando habló, estaba tensa con una furia controlada que era mucho más terrorífica que cualquier grito descontrolado. Comandante Carnes, comenzó, sus ojos quemándolo a través de la pantalla. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Carnes se puso en posición de firmes, su postura instintivamente rígida a pesar del caos interno. Almirante, enfrentamos un buque civil no receptivo acercándose a una zona restringida, siguiendo el protocolo estándar. El disparo de advertencia golpeó inadvertidamente el casco. Sus palabras eran un intento desesperado de aferrarse al orden y la lógica que habían definido toda su carrera, un salvavidas endeble en un océano de fracaso institucional. La almirante Arrow lo cortó, su voz cortando su defensa patética. Eso no es una turista cualquiera, comandante. Es Marina Vale, y no fue inadvertido. Mis registros indican una desviación sutil del protocolo estándar de disparo de advertencia que llevó a la brecha. Uno de sus oficiales, el teniente comandante Dent, empujó deliberadamente hacia la escalada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un veredicto final y condenatorio. Todos los ojos en el puente, incluyendo los de Carnes, ahora se volvieron hacia Dent. El rostro de Dent era un estudio en shock puro e inalterado. Su ambición, su adherencia rígida al reglamento, acababa de ser revelada como una fachada superficial y peligrosa. La rabia del almirante apenas comenzaba. Teniente comandante Dent, con respeto, ¿quién es Marina Vale?, preguntó. La arrogancia en su voz, un recuerdo tenue, reemplazada por una mansedumbre terrorífica. El rostro del almirante Arrow se endureció aún más. Alguien que no tiene autorización para conocer, teniente comandante. Ella es la razón misma por la que usted existe. Con un movimiento de comando, la pantalla principal cambió. Comenzó a mostrar un montaje de feeds satelitales y footage de video clasificado, un torrente de información que había estado sellada por décadas. Observaron, completamente aturdidos, mientras las imágenes pasaban. Una mostraba a una mujer, inconfundiblemente Marina Vale, extrayendo a una docena de rehenes estadounidenses de una fortaleza impenetrable en un país del Medio Oriente. Otra la mostraba previniendo sola un ataque de bioterrorismo en una metrópolis asiática bulliciosa. Una tercera la mostraba recibiendo una medalla de un expresidente en una ceremonia clasificada. La voz del almirante, ahora un instrumento escalofriantemente preciso de justicia institucional, continuó. Marina Vale no es solo un activo. Es la arquitecta del programa Fantasma. La mitad de los protocolos que corren en los sistemas de su buque,
los que fallaron hace momentos, fueron creados por ella. Cuando pasó a lo privado, 3 agencias de inteligencia separadas firmaron acuerdos garantizándole completa autonomía. No solo dispararon a un buque civil, comandante. Dispararon a la base de todo nuestro aparato de seguridad. El peso de las palabras del almirante era una presencia física, una carga aplastante que se asentó sobre los hombros de Carnes. Su mente, que siempre se había enorgullecido de su racionalidad, no podía procesar la magnitud del error. Sintió un sentido profundo y enfermizo de traición. Almirante, no hubo notificación de una operación sancionada en esta región, nada en nuestras sesiones diarias, suplicó, su voz un eco hueco de su autoridad anterior. Porque no se suponía que la hubiera, respondió la almirante Rowe, su voz afilada como una navaja. Ese barco al que dispararon estaba recolectando datos sobre incursiones chinas no autorizadas que nuestros buques navales oficiales no pueden acercarse sin causar un incidente internacional. Su mando se suponía que reconociera el protocolo fantasma, se retirara y permitiera que el activo continuara su operación. 3 personas en su cadena de mando sabían sobre estos protocolos y fallaron en implementarlos. El sistema falló antes de que siquiera hicieran contacto con su buque. La tripulación, habiendo aprendido que su oficial al mando no solo había disparado a un activo de alto nivel, sino que también era víctima de un fracaso institucional a nivel de sistema, comenzó a agitarse, un murmullo bajo de Sock confundido recorriendo el puente. Justo entonces, un alboroto atrajo su atención mientras la escotilla del puente se abría. El director Quillen Frost, un hombre alto y delgado en un traje oscuro a medida, caminó hacia el puente. Era la encarnación misma de la autoridad silenciosa, su presencia más imponente que cualquier uniforme militar podría haber sido. No reconoció a nadie, no pronunció una sola palabra. Caminó hasta el borde de la cubierta, su mirada fija en el buque de marina en la distancia. Se puso en posición de firmes y rindió un saludo lento y formal, un saludo que se mantuvo por un tiempo incómodamente largo. Era un gesto de respeto, de disculpa, de reconocimiento. Era un gesto que hablaba volúmenes sin una sola palabra. La voz del almirante Rowe, aunque aún saliendo del altavoz, ahora parecía desvanecerse en el fondo, un eco distante de la realidad que ahora se desarrollaba ante ellos. Carnes, su mirada fija en la figura poderosa del director Frost, sintió que su estómago se hundía. Dent, su rostro una máscara de horror absoluto, finalmente encontró su voz, un susurro patético y estrangulado. Señor, ¿qué pasa ahora? Carnes, ya no preocupado por las ambiciones mezquinas del hombre, volvió su atención a la pantalla. Efectivo inmediatamente, cortó la voz del almirante Rowe, fría y final, esta unidad de patrulla está suspendida. El teniente comandante Dent será reasignado pendiente investigación. 2 almirantes ya han presentado sus renuncias por el fracaso en los protocolos de comunicación. Las palabras eran una sentencia de muerte para Dent, el fin de una carrera que había buscado avanzar con tanta desesperación. Su rostro se sonrojó en un carmesí profundo, una mezcla de rabia y vergüenza. Almirante, esto es completamente injusto. Seguimos el procedimiento estándar. Pero su protesta fue inútil. La almirante Arrow simplemente lo cortó. Esto no está abierto a discusión, teniente comandante. La imagen en la pantalla parpadeó y se apagó. El puente se sumió de nuevo en silencio, un silencio ahora pesado con el peso del fracaso institucional y carreras arruinadas. El helicóptero, que acababa de entregar al director de inteligencia naval, ahora comenzó a prepararse para su partida, sus palas de rotor un sonido final y ensordecedor que simbolizaba el fin de una era. Mientras la tripulación comenzaba a dispersarse, sus rostros una mezcla de confusión y piedad, Carnes se quedó solo en el puente. Miró el agua tranquila del Golfo de Zulú, al barco distante y engañosamente pacífico de Marina Vale. Sabía que el sistema le había fallado, les había fallado a todos. Pero el conocimiento era un consuelo frío. Era un comandante sin mando, un hombre cuya visión del mundo entera había sido destrozada en cuestión de minutos. Mientras el director Frost, su silueta silenciosa y poderosa anterior en la cubierta del Laten, se preparaba para partir, Carnes se quedó con una sola pregunta sin respuesta.
Había seguido las reglas, había confiado en los protocolos y había sido atrapado en una red de secretos mucho más antiguos y complejos de lo que jamás podría haber imaginado. Era solo un hombre en un puente, observando cómo el mundo que conocía se desmoronaba, todo por una sola llamada telefónica de 6 palabras. El silencio que cayó sobre el puente del USS Layton fue un silencio de colapso institucional completo y absoluto. El comandante Alice Carnes, un hombre cuya vida profesional entera había sido construida sobre orden y protocolo, se paró en medio de los restos de su mando, observando cómo el director Quellen Frost, una figura de autoridad casi mítica, partía en su helicóptero sin marcas. El zumbido de las palas del rotor era el único sonido que perforaba el aire, un punto final ensordecedor al final de una oración devastadora. La presencia de Frost había sido una declaración, una manifestación física de un mundo mucho más allá de las regulaciones y autorizaciones que Carnes había seguido tan diligentemente. Ahora, el hombre que había sido el rostro de ese mundo se había ido, dejando a Carnes solo con las consecuencias. El peso de la situación era una presencia física, una fuerza aplastante que se asentaba en los hombros de Carnes. Era un comandante sin mando, un capitán de un buque que ahora, a todos los efectos, era una escena flotante de crimen. La tripulación, conmocionada y desconcertada, había sido despedida a sus cuartos, sus rostros una mezcla de confusión y piedad por su capitán. Dent, el hombre cuya ambición arrogante había iniciado esta cadena de eventos, había sido escoltado, su uniforme inmaculado una burla cruel de su carrera arruinada. Carnes se quedó solo con los fantasmas de sus propias elecciones, con el eco de la voz furiosa del almirante Arrow, y con la comprensión aterradora y creciente de que había sido un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Después de lo que se sintió como una eternidad, un oficial junior se acercó tentativamente al puente. «Comandante», comenzó el joven, su voz dubitativa, el director Frost solicitó que lo encuentre en la cubierta de vuelo. Carnes simplemente asintió, su mente aún a 1000 millas de distancia. Caminó con un paso pesado y decidido, el peso de su mando ahora reemplazado por el peso de una responsabilidad mucho mayor y más aterradora. En la cubierta de vuelo, el aire era agudo con el aroma de sal y combustible. El director Frost se paró silueteado contra el sol brillante de la mañana, su traje oscuro a medida un contraste marcado con el acero gris del buque de guerra. No se volvió mientras Carnes se acercaba. Simplemente miró el horizonte brillante del Golfo, su mirada fija en el buque distante y engañosamente pacífico de Marina Vale. Un fracaso catastrófico, comandante, dijo Frost, su voz sorprendentemente suave, careciendo de la furia del almirante Arrow. No de tácticas, sino de protocolo. Toda la estructura de mando del Pacífico está bajo revisión. Las carreras de 3 oficiales de bandera, hombres que deberían haber tenido la previsión para prevenir esto, ahora han terminado, y todo por un solo disparo de advertencia. Carnes sintió una ola de rabia impotente lavarlo. Había seguido las reglas, había ejercido precaución y había sido traicionado por el sistema mismo que había jurado defender. Señor, con todo respeto, comenzó Carnes, su voz tensa, ¿cómo íbamos a saber los protocolos, el activo? Nada de eso estaba en nuestras sesiones. Frost finalmente se volvió, sus ojos agudos y evaluadores, perforando a Carnes. No estaba enojado, simplemente estaba evaluando, midiendo, calculando. Ese es precisamente el punto, comandante. Los mejores activos son los que nadie sabe buscar, y los protocolos para ellos están destinados a ser oscuros, a estar enterrados tan profundamente que solo surjan en circunstancias excepcionales. Frost gesticuló hacia el buque distante. Solicitó permiso para disculparse personalmente con la señorita Vale. No era una pregunta, era una declaración de hecho, un testimonio del nivel de detalle al que Frost tenía acceso. Sí, señor, respondió Carnes, las palabras una declaración quieta de su propia integridad, su propio sentido del honor. Frost asintió lentamente. Un oficial tácticamente sólido se habría preocupado por las repercusiones. Un oficial verdaderamente excepcional se preocupa por el costo humano, por la integridad de la misión y por el simple acto de reconocer un error directamente. Usted, comandante, es lo último. Las palabras no eran un cumplido, eran una clasificación, una evaluación final y definitiva del carácter de Carnes.
Será reasignado, continuó Frost, no castigado, no dado de baja deshonrosamente. Ha pasado una prueba que la mayoría de los oficiales en su posición ni siquiera habrían sido conscientes de que estaban tomando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una revelación final y sorprendente. Carnes, por primera vez desde el disparo de advertencia, sintió un sentido extraño y terrorífico de claridad. Su carrera no había terminado, acababa de comenzar. Tendré un bote preparado, dijo Frost, su voz ahora nítida y autoritaria, el mito misterioso dando paso a la lógica fría y dura del mando. Ella aún está reparando su casco. Sugiero que prepare cuidadosamente lo que quiere decirle. No es una mujer con la que se deba jugar. Minutos después, Carnes se paró en la cubierta de un pequeño bote anodino, el zumbido bajo de su motor el único sonido en el silencio ensordecedor. Era un hombre suspendido entre dos mundos. Detrás de él, la masa colosal gris del USS Layton, un símbolo de la estructura militar rígida y por el libro que había servido tan diligentemente. Delante de él, el pequeño buque anodino de Marina Vale, un símbolo de una realidad mucho más fluida, más peligrosa y más poderosa. Miró sus propias manos, las manos de un comandante, las manos que habían estado al borde de emitir un protocolo estándar que, en un mundo diferente, habría sido el movimiento correcto. Pero este no era ese mundo. Este era un mundo de activos soberanos, de protocolos clasificados, y de una mujer que era un fantasma en la máquina. Mientras el bote se acercaba al Silent Arrow, Carnes notó los detalles que habían sido invisibles desde la distancia. El casco del barco, tan perfectamente ordinario desde lejos, tenía secciones reforzadas sutiles que no coincidían con ningún diseño civil. El vidrio de la cabina, que debería haber sido estándar, era inusualmente grueso, un testimonio de su verdadero propósito. Y en la cubierta, Marina Vale trabajaba con una eficiencia quieta e inquietante, su cabello castaño recogido, sus movimientos precisos y económicos. Era una mujer que había enfrentado cosas mucho peores que una brecha menor en el casco. Era una operativa, no una víctima. Carnes pisó su cubierta, el lenguaje formal de su carrera aún aferrándose a él como un uniforme mal ajustado. Señorita Vale, comenzó, su voz formal, quiero disculparme formalmente por las acciones tomadas por mi buque y tripulación. El disparo de advertencia estaba destinado a seguir el protocolo estándar, pero claramente golpeó su buque, lo cual nunca fue nuestra intención. Marina no miró hacia arriba de su trabajo. Estaba aplicando algún tipo de sellador polimérico avanzado a la sección dañada del casco, una sustancia que se unía instantáneamente, endureciéndose para coincidir perfectamente con la estructura circundante. Su voz, cuando llegó, era clara, precisa y desprovista de cualquier insinuación de acusación. Comandante, interrumpió, sin mirar hacia arriba de su trabajo, me puse en su camino. Esto fue una prueba programada de protocolos de respuesta. Su evaluación táctica fue correcta. Su sesión de inteligencia no lo fue. Carnes fue golpeado por la pura y devastadora simplicidad de sus palabras. Ella no estaba enojada. No estaba amargada. Simplemente estaba declarando un hecho que acababa de terminar carreras y desencadenar un colapso institucional masivo. Están desmantelando toda nuestra unidad por esto, dijo, la frustración finalmente burbujeando a la superficie, un rastro de amargura en su voz. Marina finalmente miró hacia arriba, sus ojos agudos y evaluadores, fijos en los de él. Reestructurando porque 3 personas en su cadena de mando sabían sobre protocolos fantasma y fallaron en implementarlos. El sistema falló, no usted. Dejó a un lado sus herramientas de reparación y alcanzó una caja impermeable, extrayendo un pequeño dispositivo sin marcas no más grande que una memoria USB. Cuando sea reasignado el próximo mes, y lo será, no dado de baja, conecte esto a cualquier terminal segura. Le dará acceso a las sesiones reales que debería haber tenido. Carnes miró el dispositivo, luego de vuelta a Marina. El peso de él, la gravedad de sus implicaciones, se sentía abrumador. Había sido un soldado en una guerra que no sabía que existía, y ahora le estaban dando las llaves al reino. ¿Por qué yo?, preguntó, la pregunta escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no Dent?
Él siguió las reglas incluso más estrictamente que yo. Marina ofreció una sonrisa tenue, casi imperceptible. El teniente comandante Dent sigue reglas. Usted, dijo, su voz un murmullo bajo y sabio, entiende por qué las reglas a veces necesitan romperse. Su expediente indicaba potencial. Sus acciones hoy lo confirmaron. Carnes sintió un repentino golpe de inquietud. ¿Mi expediente?, preguntó. ¿Tenía acceso a mi registro de servicio? La sonrisa de Marina se amplió ligeramente. Tengo acceso a todo, comandante. Eso es parte del acuerdo. Las palabras eran una declaración quieta y terrorífica de su poder, una confirmación de que el mundo que él pensaba que conocía era una ilusión. Carnes observó cómo ella aseguraba sus herramientas con la misma eficiencia inquietante, la misma falta de movimiento desperdiciado. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería saber sobre esta mujer, sobre este mundo. Decidió ser directo. ¿Es usted militar, inteligencia, una contratista privada?, preguntó. Ella simplemente lo miró, sus ojos conteniendo una profundidad de experiencia que lo hacía sentir como un novato a pesar de sus años de servicio. Sí, respondió, la palabra una respuesta simple y elegante que abarcaba todo y nada a la vez. ¿Cuántos otros como usted hay?, preguntó. ¿Otros activos soberanos? Ella hizo una pausa, pareciendo considerar la pregunta con cuidado. Menos de los que había, más de los que debería haber. Decidió una última pregunta, una pregunta que lo había estado molestando desde el momento en que el puente se quedó en silencio. El programa que diseñó, Fantasma. ¿Qué es exactamente? Marina hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte, su mente a 1.000.000 de millas de distancia. Es una arquitectura de inteligencia que opera en los espacios negativos entre agencias oficiales. Cuando la CIA no puede hablar con la NSA por límites jurisdiccionales, cuando la inteligencia naval no puede coordinar con aliados extranjeros por cuestiones de clasificación, Fantasma crea puentes seguros. Yo mantengo esos puentes. Ella miró de vuelta hacia él, sus ojos conteniendo un desafío no dicho. Y eso requiere que sea móvil, independiente y fuera del sistema que ayudo a mantener. La separación proporciona perspectiva. Asintió hacia el bote, una señal clara de que su tiempo había terminado. Su última pregunta, comandante. Hágala valer. Mientras Carnes se volvía para irse, un pensamiento final y persistente surgió. La llaman algo. Un indicativo. Por primera vez, Marina ofreció una sonrisa genuina, aunque pequeña. Némesis, respondió, el nombre suspendido en el aire entre ellos, una declaración quieta de su poder, su propósito y su lugar en las sombras. Gracias por su tiempo, señorita Vale, dijo Carnes formalmente, volviéndose para irse. Mientras alcanzaba el borde de su barco, ella llamó, comandante, ¿recuerda ese dispositivo que le di? Sabrá cuándo usarlo. Mientras el bote de Carnes comenzaba su viaje de regreso al Laten, miró de vuelta al Salmon Arrow. Pero el buque ya estaba cambiando, paneles se movieron, luces se activaron a lo largo de costuras ocultas, y lo que habían parecido secciones ordinarias del casco se reconfiguraron. Todo el buque se deslizó suavemente bajo las olas, dejando apenas una onda. Para cuando alcanzó el Laten y miró de vuelta, el mar estaba vacío. Era como si Marina Vale nunca hubiera estado allí. Carnes se paró en la cubierta de su buque de guerra, el dispositivo sin marcas en su bolsillo, un hombre que acababa de tener un vistazo de un mundo operando en las sombras de canales oficiales, un mundo de activos soberanos y protocolos clasificados, de operaciones que nunca aparecen en ninguna sesión. Su carrera no había terminado, acababa de transformarse. Y por primera vez en su vida, estaba emocionado y aterrorizado por lo que venía después. Habían pasado 3 meses desde que el comandante Alice Carnes se había parado en el puente del USS Layton, un hombre observando cómo su mundo se desmoronaba. El aire salado del Golfo de Zulu era un recuerdo distante, reemplazado por el entorno estéril y a prueba de sonidos de la sede de inteligencia naval. Su nueva oficina era un estudio en minimalismo funcional, un escritorio seguro, 3 terminales de computadora y paredes barridas en busca de dispositivos de escucha 2 veces al día. Las ventanas, aunque ofrecían una vista de la capital, se sentían más como una barrera,
separándolo de la realidad desordenada y caótica del mundo que una vez había comandado con tanta confianza. Su transición de capitán de buque a analista de inteligencia no había sido fácil, pero se había adaptado. Su mente, una vez tan enfocada en el mando táctico y protocolos rígidos, ahora estaba aprendiendo a navegar los corredores laberínticos de información clasificada. Había conectado el dispositivo que Marina Vale le había dado, y como prometido, había desbloqueado una serie de sesiones, parámetros operativos y códigos de reconocimiento que habrían prevenido todo el incidente en el Laten. Se había inmerso en la información, un estudiante silencioso en una escuela que nunca supo que existía, aprendiendo sobre el programa fantasma, sobre activos soberanos, sobre un mundo que operaba en los espacios negativos entre agencias oficiales. Se había convertido en un fantasma en la máquina, un hombre que empujaba papeles y asistía a sesiones, pero cuyo verdadero propósito aún no era conocido, ni siquiera para sí mismo. El zumbido de las terminales de computadoras seguras, el brillo suave de los flujos de datos, la atmósfera quieta y casi reverente de su nuevo lugar de trabajo, era un grito lejano del choque rítmico de las olas contra un casco. Había sido un hombre de acción, ahora era un hombre de información. El cambio era una presencia constante e inquietante en su mente. Era bueno en su nuevo trabajo, su experiencia como comandante dándole una perspectiva única en los archivos que revisaba. Pero una parte de él, una parte más profunda y primal, anhelaba el mar abierto, la claridad de una orden directa y la realidad visceral de una misión. La llamada llegó no a través de una luz parpadeante o un teléfono sonando, sino a través de un mensaje encriptado silencioso que apareció en su terminal principal. Comandante Carnes, sala de conferencias 4. Anulación de Stratcom. Inmediato. El mensaje era un fantasma de su pasado, un eco digital de los mismos protocolos que habían terminado su carrera y abierto la nueva. No dudó. Se levantó, sus movimientos precisos y económicos, y caminó por un corredor accesible solo para aquellos con las autorizaciones de seguridad más altas. La sala de conferencias era una maravilla de tecnología, un espacio oscuro y silencioso donde mapas holográficos y flujos de datos colgaban en el aire como constelaciones. El director Quellen Frost se paró en la cabecera de la mesa, su postura perfecta, su expresión ilegible. Varios otros oficiales de inteligencia, sus rostros una mezcla de intensidad y preocupación quieta, ya estaban reunidos. Frost comenzó sin preámbulos, su voz un instrumento bajo y preciso de autoridad. Hace 12 horas, perdimos contacto con uno de nuestros activos soberanos operando en aguas malayas. Nombre en código del activo Orchid estaba rastreando un barco sospechoso de llevar sistemas de armas avanzados a un actor no estatal. Su baliza de emergencia se activó brevemente, luego se apagó. Un mapa holográfico tridimensional de la costa malaya apareció en el centro de la mesa, una representación digital cruda de una crisis desarrollándose en tiempo real. Un analista de inteligencia dio un paso adelante, su voz clínica y desapegada. Las imágenes satelitales más recientes muestran una actividad aumentada de botes de patrulla de la Marina Malaya en la región. Pueden haber interceptado nuestro activo. La habitación cayó en silencio, una tensión palpable asentándose sobre los oficiales. Interceptar un activo fantasma era una catástrofe. Capturar uno era un incidente internacional esperando suceder. La expresión de Frost se endureció. Si han capturado un activo soberano, los protocolos son claros. Necesitamos extraer inmediatamente antes de que se den cuenta de lo que tienen. Las apuestas eran astronómicas. Un activo fantasma capturado no era solo una persona, era una biblioteca de información clasificada, un repositorio de protocolos y secretos que podría comprometer toda una red de inteligencia global. Señor, se aventuró Ellis, su voz cortando el silencio, ¿hemos considerado solicitar asistencia de Némesis? Su área operativa se superpone con esta región. La habitación cayó en un silencio más profundo y profundo. Varios de los oficiales intercambiaron miradas, una mezcla de incredulidad y aprensión en sus rostros. El nombre mismo de Némesis era una historia de fantasmas, un mito susurrado en los escalones más altos del poder. Frost miró a Ellis con una mirada larga y mesurada, un toque de algo que podría haber sido aprobación en sus ojos. Por eso está aquí, comandante.
Némesis ya ha hecho contacto. Está solicitando específicamente a usted para una operación conjunta. Ellis sintió un golpe de sorpresa, una extraña mezcla de aprensión y un sentido primal de anticipación. Él, un empujador de papeles, un excapitán de buque, estaba siendo solicitado por un fantasma, por una leyenda viva. ¿Yo? ¿Por qué?, preguntó, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Frost simplemente deslizó una tableta segura a través de la mesa. Ella cree que usted la ha visto operar de cerca. Eso le da una ventaja que la mayoría de los oficiales de inteligencia carecen. Estas son sus órdenes. Se reunirá con su buque en estas coordenadas en 6 horas. Desde ese punto, operará bajo su mando táctico. Las órdenes eran claras, concisas y terroríficamente abiertas: asistir a Némesis en la extracción del activo soberano Orchid y cualquier material de inteligencia asociado. Uso de fuerza autorizado según sea necesario. Ningún reconocimiento oficial de involucramiento estadounidense si se compromete. Ellis absorbió la información, su mente, una vez tan enfocada en el mundo preciso y en blanco y negro del mando naval, ahora aprendiendo a navegar el mundo gris y caótico de operaciones negables. Señor, ¿cuál es mi cobertura si las cosas salen mal?, preguntó, una pregunta profesional nacida de una vida de experiencia militar. La expresión de Frost era sombría. Está de licencia, vacaciones personales. Si es capturado, es un consultor de seguridad privado que tomó decisiones muy pobres sobre dónde navegar. Las palabras, pronunciadas con una finalidad escalofriante, dejaban claro que esto no era una broma. La extracción estaría en espera, pero no entrarían en aguas soberanas a menos que fuera absolutamente necesario. Él estaba, en todos los sentidos de la palabra, por su cuenta. 6 horas después, Ellis se encontró a bordo de un transporte de alta velocidad dirigiéndose a través de las aguas malayas. La noche era sin luna, perfecta para operaciones encubiertas, pero su mente era un torbellino de recuerdos y protocolos, del mundo rígido y estructurado que había dejado atrás y el mundo fluido y peligroso al que estaba a punto de entrar. Mientras se acercaban a las coordenadas de encuentro, el piloto redujo la velocidad. Comandante, estamos a 5 minutos. Sin visual en el buque objetivo. Ellis no se sorprendió. Ella nos encontrará. Mantenga la posición y espere. Y efectivamente, justo a tiempo, luces de navegación aparecieron por el lado de babor, emergiendo de la oscuridad como si el buque hubiera materializado del mar mismo. El Salmon Arrow parecía diferente de su último encuentro. Su casco, una vez un blanco inocente engañoso, ahora era un negro mate que absorbía en lugar de reflejar la luz. Su perfil era más bajo, más depredador, un cazador silencioso en lugar de un derivador tranquilo. Mientras se acercaban, Ellis vio a Marina Vale esperando en la cubierta. No llevaba la ropa simple y salpicada de sal de una navegante civil. Ahora estaba en equipo táctico, un uniforme funcional y oscurecido erizado con equipo que hablaba de la naturaleza de su misión. Sus movimientos eran precisos, su postura un estudio en preparación controlada. Permiso para subir a bordo, llamó Ellis suavemente, el lenguaje formal de su pasado un pequeño ancla reconfortante en este mar de incertidumbre. Concedido, respondió ella, su voz llevando fácilmente a través del agua a pesar de su bajo volumen. Una vez a bordo, Ellis despidió su transporte con una señal predeterminada. La embarcación desapareció de vuelta hacia aguas amistosas, dejándolo solo con Némesis. Comandante, lo saludó formalmente, sus ojos agudos y evaluadores, fijos en los de él. Señorita Vale, respondió él de la misma manera. Entiendo que tenemos una extracción que realizar. Ella lo llevó abajo de la cubierta, y la fachada civil del buque se desvaneció completamente. El interior era una maravilla de tecnología avanzada. Pantallas mostraban imágenes satelitales, escaneos térmicos e interceptaciones de comunicaciones. Un armario de armas, sus contenidos una colección de armas de fuego altamente especializadas y silenciadas y herramientas de brecha, estaba abierto y listo. Orchid fue comprometida mientras rastreaba un envío de armas, explicó Marina, trayendo un mapa detallado.
Su última transmisión indicó que había confirmado inteligencia sobre misiles antinavío de próxima generación siendo entregados a fuerzas insurgentes. La Marina malaya la interceptó antes de que pudiera transmitir el paquete de inteligencia completo. Aegis estudió la pantalla táctica, la realidad sombría de la situación un peso pesado en su mente. ¿Saben lo que tienen?, preguntó. Aún no, respondió Marina. Su identidad de cobertura es sólida, investigadora ambiental documentando degradación de arrecifes de coral. Pero eso no se sostendrá si acceden a los compartimentos ocultos de su buque o si ciertos actores internacionales la identifican. Su mirada se encontró con la de él, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ciertos actores significando inteligencia china, dijo él, las palabras una confirmación quieta de una verdad que ambos conocían. La expresión de Marina era sombría. Los chinos tienen un equipo asesor militar estacionado con las fuerzas navales de Malasia. Si se involucran en el interrogatorio, la cobertura de Orchid se comprometerá en horas. Aegis tomó una respiración profunda, su mente ya cambiando de análisis pasivo a estrategia activa. Entonces, ¿cuál es el plan? Insertamos silenciosamente, extraemos nuestro activo y salimos sin escalada, preguntó, una pregunta que era parte evaluación táctica, parte curiosidad profesional. Los labios de Marina, por el momento más breve, se curvaron en una sonrisa tenue. Mis pensamientos exactamente, comandante, pero una extracción simple no es suficiente. Tocó un comando en su consola, y el mapa cambió, mostrando esquemas detallados de una instalación naval costera. Toda esta operación, dijo, su voz un murmullo bajo y preciso, no fue un fracaso. Fue una prueba para descubrir enlaces entre asesores militares extranjeros e insurgentes locales. Aegis la miró, las piezas del rompecabezas que le habían dado meses atrás ahora encajando en su lugar. ¿Está diciendo que Orchid fue capturada intencionalmente?, preguntó, las palabras un testimonio del genio puro y audaz del programa Fantasma. Marina asintió. Exactamente. Necesitábamos confirmar que oficiales militares chinos estaban incrustados con la Marina malaya. La captura de Orchid creó una oportunidad para mapear sus patrones de respuesta e identificar personal clave. Aegis absorbió la información, una ola de respeto profundo por esta mujer lavándolo. No era solo una táctica, era una gran maestra jugando un juego en un tablero que nadie más podía siquiera ver. ¿Y mi participación?, preguntó, la pregunta un reconocimiento quieto y casi reverente de su propio nuevo lugar en este mundo. La mirada de Marina, aguda y evaluadora, se encontró con la de él. Su participación sirve múltiples propósitos. Demuestra al director Frost que puede operar efectivamente en escenarios de activos soberanos. Le proporciona experiencia de campo en operaciones de extracción y me permite evaluar su potencial para colaboraciones futuras. Las palabras eran una confirmación de todo lo que acababa de aprender, una clasificación final y definitiva de su nuevo rol. Ya no era un comandante, era un activo, y su misión, su verdadera misión, estaba a punto de comenzar. El complejo costero era un estudio en contradicciones sutiles. Desde la distancia, parecía una instalación militar estándar, un alto muro de concreto, una sola puerta principal y el arreglo usual de torres de vigilancia. Pero de cerca, los detalles contaban una historia diferente. Los guardias en el punto de control, aunque armados, se comportaban con una cierta laxitud, un tipo de profesionalismo cansado que hablaba de turnos largos y sin incidentes. Sus uniformes, aunque limpios, no eran tan prístinos como los de los hombres en el USS Layton. Este era un puesto dedicado a la rutina, a la aplicación silenciosa de límites territoriales, no al mundo de alto riesgo del espionaje internacional. Marina Vale, disfrazada como investigadora principal de una Conservancy Marina Internacional ficticia, manejó la interacción inicial con una facilidad practicada. Su birmano, un idioma que Alice Carnes no tenía idea de que ella hablaba, era impecable, un río fluido de solicitudes corteses y jerga profesional. Aegis, interpretando el rol de su colega estadounidense, dijo poco, su trabajo simplemente observar, proyectar un aire de autoridad silenciosa y dejar que Marina tomara la delantera. Las credenciales que presentaron, gruesas con sellos y marcas de agua de aspecto oficial, eran una obra maestra de falsificación.
No eran solo una identificación falsa simple, eran una fabricación completa y absoluta de una realidad plausible, una narrativa de cobertura profunda tan exhaustiva que ninguna verificación superficial habría revelado la mentira. Mientras eran escoltados a través de las áreas administrativas, Ellis notó las señales sutiles que Marina sin duda había estado buscando. El oficial junior que era su escolta estaba ansioso, casi patéticamente, por demostrar cumplimiento con protocolos internacionales. Era un hombre que quería ser visto como un profesional, parte de una estructura militar legítima. No era un hombre equipado para lidiar con un fantasma, una némesis, un fantasma. Era un hombre interpretando un rol, y Marina Vale era la directora de toda su escena. La instalación de detención era tan espartana como habían esperado, pero no inhumana. Las celdas eran cajas de concreto simples con catres de metal, pero estaban limpias, y el aire no estaba espeso con el hedor de la desesperación. Esto, también, era un detalle que encajaba en la narrativa. Estaban tratando a la detenida, Orchid, no como una espía o una prisionera de guerra, sino como una violadora territorial simple, una investigadora ambiental que se había desviado demasiado. Era una pieza perfecta de manipulación psicológica, una narrativa tan creíble que había engañado completamente a los hombres en el terreno. Cuando su escolta los dejó en una oficina administrativa para consultar con sus superiores, la fachada civil de la misión se dejó caer con una rapidez escalofriante. En el momento en que la puerta se cerró, Marina se movió hacia la terminal de computadora, sus movimientos precisos y económicos. ¿Qué está haciendo?, susurró Ellis, su voz un murmullo bajo y tenso. Los dedos de Marina volaron por el teclado. Creando nuestra distracción, borrando logs de seguridad simultáneamente. Tenemos aproximadamente 7 minutos antes de que alguien note la intrusión en el sistema. Sus palabras eran una declaración final y definitiva de las apuestas. El reloj estaba corriendo. Cuando su escolta regresó con la aprobación para entrevistar a la prisionera, los llevó al bloque de detención. Encontraron a Orchid en su celda, una mujer pequeña y fibrosa con cabello corto y los ojos cansados de alguien que había visto demasiado del mundo. Se sentó en su catre, su postura aún la de una investigadora ambiental, su rostro desprovisto de cualquier emoción que delatara su verdadera identidad. No mostró reconocimiento cuando entraron, manteniendo su cobertura incluso ahora. Señorita Bickman, se dirigió Marina a ella, usando su nombre de cobertura, estamos aquí de la Conservancy Marítima Internacional para discutir sus actividades de investigación en aguas protegidas. Orchid jugó perfectamente, lanzándose a una explicación detallada y técnicamente precisa de protocolos de monitoreo de arrecifes de coral. Cuando su escolta salió, su demeanor cambió instantáneamente. Sus ojos, que habían sido tan plácidos, ahora ardían con una energía intensa y enfocada. ¿Extracción?, preguntó en voz baja, su voz un murmullo bajo que casi se perdió en la tensión silenciosa de la habitación. En progreso, confirmó Marina. Paquete de inteligencia comprometido. Orchid negó con la cabeza. Tuve que hundir el buque con la evidencia dura a bordo, pero memoricé los detalles clave, manifiestos de envío, números de serie, protocolos de contacto. Involucramiento militar chino confirmado. Marina asintió, su expresión sombría. Ellis, prepárese para nuestra salida. 3 minutos, justo a tiempo. Una alarma repentina y discordante comenzó a sonar a través del complejo. Luces de emergencia parpadearon, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. Una voz computarizada, hablando no en birmano sino en chino, comenzó a anunciar una violación de protocolo de seguridad. La distracción era una obra maestra. Marina no había simplemente causado una alarma de incendio, había creado una diversión que forzaría a las autoridades locales a enfocarse en lo que parecía una anulación del sistema militar chino, un desafío directo a su soberanía. En el caos subsiguiente, pudieron salir del complejo con una facilidad terrorífica, casi surreal. Los guardias pasaron corriendo hacia los edificios administrativos, sus rostros una mezcla de confusión y pánico, prestando poca atención a 3 civiles caminando con propósito en la dirección opuesta. En la entrada de servicio, un camión anodino esperaba con un conductor local que reconoció a Marina con nada más que un asentimiento.
Subieron a la parte trasera, ocultos por lonas de carga, y comenzaron el viaje de regreso hacia la costa. El viaje fue silencioso, el único sonido el rugido bajo del motor del camión y el lejano y desvaneciente sonido de las alarmas. Una vez que estuvieron en camino de manera segura, Ellis, cuyo corazón aún latía por la adrenalina de la extracción, finalmente habló. Extracción suave, comentó, las palabras un reconocimiento quieto del genio de Marina, casi demasiado suave. Marina le dio una mirada evaluadora, un destello de algo que podría haber sido aprobación en sus ojos. ¿Notó eso, comandante? El nivel de acceso, el timing perfecto de la distracción, la ausencia conveniente de oficiales senior. Sus palabras eran una prueba, un examen final y definitivo de sus habilidades. Esto fue coordinado desde dentro, respondió Ellis, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. Muy bien, comandante. Tenemos activos en muchos lugares. Algunos saben que son activos, otros simplemente reciben promociones o traslados inesperados cuando toman decisiones que benefician nuestras operaciones. Las palabras eran una declaración quieta y terrorífica de la escala pura de la red fantasma. Orchid, que había estado escuchando su intercambio, habló desde debajo de su manta. La inteligencia es sólida, misiles antinavío chinos de próxima generación con sistemas de apuntado modificados diseñados para derrotar defensas de grupos de portaaviones estadounidenses. Están usando insurgentes malayos como cobertura para pruebas de campo. Las apuestas, que ya habían sido altas, ahora eran astronómicas. Eso vale el riesgo de extracción, reconoció Ellis, las palabras una evaluación profesional del valor de la misión. Pero como fue comprometida, Orchid preguntó, una pregunta que ahora tenía un significado nuevo y más profundo. Orchid simplemente lo miró, una sonrisa tenue y casi imperceptible en sus labios. No lo fui, comandante. Mi captura fue deliberada. Necesitábamos confirmar que oficiales militares chinos estaban incrustados con la Marina Malaya. Ahora tenemos rostros, nombres y patrones operativos. Ellis la miró, luego de vuelta a Marina. La verdad completa y sin barniz de la situación era un golpe físico, una subversión completa y total de su comprensión entera de la misión. Toda esta operación, dijo, su voz un murmullo bajo y estrangulado, fue teatro. No exactamente, aclaró Marina, su voz un instrumento calmado y preciso de poder institucional. Necesitábamos inteligencia específica que no podía ser recolectada remotamente. La captura de Orchid creó una oportunidad para mapear sus patrones de respuesta e identificar personal clave. Su extracción por nosotros los fuerza a revelar protocolos de seguridad adicionales. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Ellis. Y su participación sirvió múltiples propósitos, comandante. Demuestra al director Frost que puede operar efectivamente en escenarios de activos soberanos. Le proporciona experiencia de campo en operaciones de extracción y me permite evaluar su potencial para colaboraciones futuras. Las palabras eran una confirmación final y definitiva del juego que acababa de jugar. No había sido un rescatador. No había sido un héroe. Había sido un participante en una representación, una prueba final en una serie de evaluaciones que habían comenzado en el momento en que el disparo de advertencia había golpeado el Silent Arrow. Era, en todos los sentidos de la palabra, un peón en un juego más grande y más intrincado. La realización era tanto exhilarante como terrorífica. Había pasado la prueba, había probado su valor, pero lo había hecho participando en un engaño de escala inimaginable. El mundo que una vez había conocido, un mundo de reglas en blanco y negro y misiones claras, se había ido, reemplazado por un mundo de sombras, de mentiras y de activos soberanos que doblaban las reglas a su voluntad. La parte había terminado, pero el juego acababa de comenzar. El rugido bajo del motor del camión era un zumbido reconfortante, un latido constante de su escape mientras rodaban hacia la costa. La luz preamanecer acababa de comenzar a pintar el cielo, proyectando un brillo suave y etéreo en el horizonte, un paradójico visual al caos de alto riesgo y cargado de adrenalina que acababan de dejar atrás.
Aegis Carnes, sus sentidos aún zumbando con los impactos posteriores de la infiltración, se sentó en la parte trasera del camión, la lona áspera de lona un contraste crudo con el acero pulido y las pantallas holográficas de su vida anterior. Orchid, el otro activo fantasma, se sentó a su lado, una presencia pequeña y quieta cuya quietud era un testimonio de su habilidad profunda. Su identidad de cobertura había sido desechada y ahora era simplemente una operativa, una mujer que había caminado voluntariamente hacia una jaula para asegurar una pieza de inteligencia que podría cambiar el paisaje geopolítico. El buque pesquero, una embarcación pequeña e insignificante, era su última etapa del viaje, un paso necesario y mundano en una misión que era todo lo contrario. La reunión con el Silent Arrow fue un momento quieto y profundo. El buque, que había sido pilotado remotamente a su punto de extracción, era un faro de seguridad, una fortaleza oscura y silenciosa esperando su regreso. Mientras subían a bordo, la fachada civil que había sido construida tan cuidadosamente meses atrás se había ido completamente. El interior era una maravilla de tecnología avanzada, un espacio estéril y funcional erizado con consolas, pantallas y el tipo de equipo que no desentonaría en un centro de mando de operaciones especiales. Orchid se movió con propósito, un fantasma en su propio derecho, y en minutos estaba transfiriendo la inteligencia que había memorizado a los sistemas seguros de Marina, los manifiestos de envío, los números de serie de los misiles, los nombres de los asesores militares chinos, todo estaba siendo digitalizado, sanitizado y preparado para una introducción lenta y metódica en canales de inteligencia convencionales. La información era una mina de oro, una victoria estratégica que nunca sería reconocida, nunca celebrada, pero que, en los corredores silenciosos del poder, sería considerada una obra maestra. Orchid terminó su tarea y simplemente asintió a Marina, sus ojos conteniendo una mirada de respeto y entendimiento mutuo. Era una profesional, una mujer que había realizado su deber con una eficiencia escalofriante. Y ahora su parte en la representación había terminado. Se retiró a descansar, su rostro una máscara de agotamiento quieto, dejando a Aegis solo con Némesis en el puente del Silent Arrow. El silencio que cayó entre ellos no era incómodo, era un silencio de entendimiento profundo, de dos personas que acababan de compartir una experiencia que los uniría para siempre a un mundo que la mayoría nunca podría siquiera imaginar. Marina se movió con la misma calma inquietante, sus manos deslizándose sobre los controles, su mirada fija en el horizonte mientras establecía un curso hacia aguas internacionales. Aegis la observó, 1.000.000 de preguntas quemando en su mente, pero sabía que el tiempo para preguntas había terminado. Este era un momento para observación quieta, para absorber las verdades finales y definitivas de este nuevo mundo. Marina, por su parte, pareció sentir el peso de sus pensamientos. Sin mirarlo, habló, su voz un murmullo bajo y preciso. Esa fue la pieza final de su evaluación. Su desempeño excedió las expectativas, comandante, dijo, las palabras una confirmación quieta de su nuevo propósito. Gracias, creo, respondió Aegis, un fantasma de sonrisa en su rostro. La frase era una pequeña grieta humana en la fachada profesional impenetrable que ambos habían construido. La conversación que siguió no fue un diálogo, fue una sesión final y definitiva. Marina habló del programa Fantasma, no como una serie de protocolos, sino como una filosofía. El dispositivo que le di meses atrás, dijo, sus ojos fijos en el horizonte distante, ¿lo ha usado más allá de acceder a las sesiones? Aegis negó con la cabeza. No, no me he sentido listo. Marina asintió lentamente, una mirada de entendimiento en su rostro. Cuando esté listo, contiene protocolos de acceso adicionales, canales de comunicación seguros que bypassan redes oficiales. Puede haber situaciones donde su posición dentro del sistema y mi posición fuera de él creen sinergias útiles. Las palabras eran una oferta quieta y terrorífica. No solo le estaba dando un trabajo, le estaba dando un puente, un enlace directo y fuera de la red a un mundo que estaba más allá del mando, más allá del control. La miró, a la mujer que, en el espacio de 3 meses, había desmantelado su carrera, reconstruido su identidad y le había dado un nuevo propósito. La miró a la mujer que había diseñado un mundo de sombras, de fantasmas y de activos soberanos. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó, una pregunta que había hecho antes,
pero una que ahora tenía un significado nuevo y más profundo. Marina hizo una pausa, considerando sus palabras con cuidado. Menos de los que había. El programa alcanzó su pico durante los primeros años de la guerra contra el terror. Demasiadas agencias creando activos negables sin coordinación. Algunos se volvieron renegados, otros se quemaron. Ahora somos más selectivos. Su mirada se encontró con la de él, una confirmación silenciosa de que ahora era uno de los elegidos, uno de los pocos. ¿Y la división fantasma?, preguntó, las palabras un reconocimiento quieto de su nueva y terrorífica realidad. Apoya activos como nosotros sin controlarlos. Mantiene los límites entre operaciones oficiales y no oficiales, explicó. Ha sido identificado como alguien que entiende esos límites, alguien que puede trabajar dentro del sistema mientras reconoce sus limitaciones. Las palabras eran una clasificación final y definitiva de su carácter, su propósito y su nueva vida. Luego hizo una declaración final y poderosa. El dispositivo que le di, comandante, es una llave. Las sesiones son la antecámara, el acceso completo, esa es la puerta. Sabrá cuándo abrirla. Mientras alcanzaban aguas internacionales, Marina activó el sistema de propulsión avanzado del buque. El Salmon Arrow aceleró suavemente, dejando un mínimo estela a pesar de su velocidad, un cazador silencioso y gracioso deslizándose por el mar. Un buque de transporte apareció en el horizonte, un símbolo del mundo oficial regresando para reclamarlo. Mientras el transporte llegaba, Ellie se preparó para partir, un hombre cambiado para siempre. Se volvió hacia Marina, una pregunta final colgando en sus labios. La llamaron algo, dijo, su voz un murmullo bajo y reverente. Un indicativo. Por primera vez desde su encuentro breve y caótico, Marina ofreció una sonrisa genuina, un destello de calidez que transformó su rostro, haciéndola parecer no como un fantasma, sino como un ser humano. Némesis, respondió, el nombre una declaración final y poderosa de su propósito. Ellis regresó a sus deberes oficiales, un fantasma en la máquina, un hombre que empujaba papeles y asistía a sesiones, pero cuya mente estaba a 1000 millas de distancia en un barco que ya no existía. Recibió sus órdenes selladas, un mensaje críptico con un conjunto de coordenadas y una fecha 2 semanas en el futuro. Al fondo, un mensaje simple, la división fantasma da la bienvenida a candidatos calificados. Esa noche, en su oficina a prueba de sonidos y segura biométricamente, Ellis miró las luces de la ciudad, las constelaciones hechas por el hombre, un contraste marcado con el vasto océano indómito que acababa de dejar. Tomó el dispositivo que Marina le había dado, un objeto negro pequeño y elegante, y por primera vez desde su conversación final, sintió un tirón extraño y primal para abrir la puerta, para cruzar el puente. Insertó el dispositivo en su terminal segura, y como prometido, una capa más profunda de acceso se desplegó ante él, no solo sesiones, sino un universo de misiones no registradas, de canales de comunicación fuera de la red y de directivas que no existían oficialmente. Vio un mundo de engaños estratégicos, de operaciones silenciosas, de una red de activos soberanos que se movían en las sombras, protegiendo un sistema que era demasiado rígido, demasiado burocrático para protegerse a sí mismo. Vio la verdad, la realidad cruda y sin filtrar de lo que significaba ser un fantasma. El pulso emocional era un entendimiento profundo y profundo, una realización quieta de que las reglas que había seguido tan diligentemente no eran nada más que una fachada para un juego mucho más complejo y más peligroso. La historia termina con Ellis mirando al océano, un hombre que había pasado de comandar un buque de guerra a ser un puente entre dos mundos. Sabía que su próxima misión no sería registrada en ningún sistema, y tampoco la de Marina. Era un hombre de dos realidades, un hombre que se movía en la luz, pero cuyo verdadero propósito era servir en la sombra. Era un fantasma. Era una némesis para aquellos que amenazarían el sistema. Y su viaje, un viaje que había comenzado con un solo disparo imprudente, acababa de comenzar. El dispositivo en su bolsillo no era solo una llave, era una promesa de un futuro lleno de sombras, de fantasmas y de una mujer quieta y hermosa que era, en todos los sentidos de la palabra, una fuerza de la naturaleza. Estaba listo.
Y así, mientras el fantasma digital de Némesis desaparece en las profundidades silenciosas del mar, la historia nos deja no con un sentido de cierre, sino con un comienzo profundo e inquietante. El comandante Alice Carnes, el hombre que una vez confió en las certezas en blanco y negro del protocolo naval, ahora es un hombre viviendo en el gris. Ha recibido una llave no solo a una red de secretos, sino a una nueva realidad, una donde las reglas no están escritas en un libro, sino forjadas en la voluntad quieta y metódica de un puñado de individuos. Su viaje es un recordatorio poderoso de que el mundo nunca es tan simple como parece, que debajo de la superficie plácida de la rutina y el orden, existe una corriente subterránea profunda y caótica. La historia que acabamos de presenciar es un testimonio del hecho de que el poder no siempre reside en los buques de guerra más grandes, los uniformes más condecorados o las proclamaciones más públicas. Existe en las sombras, en las manos de aquellos que están dispuestos a operar sin reconocimiento, sin comendación y sin la red de seguridad de canales oficiales. Marina Vale, Némesis, es la encarnación viva de ese poder. Es un enigma, una mente estratégica maestra que diseñó los mismos protocolos destinados a atraparla. Es una mujer que ve el mundo no a través del lente de una misión, sino a través de la danza intrincada de causa y efecto. No solo responde a amenazas, sondea debilidades. No solo ejecuta planes, prueba los mismos sistemas diseñados para prevenirlos. Sus acciones, tan frías y calculadas, no son las de una heroína, sino las de una fuerza de la naturaleza, un agente inquebrantable e imparable de cambio. ¿Qué significa verdaderamente ser un fantasma? Es ser una sombra en un mundo de luz. Es aceptar la carga de una verdad que nadie más puede conocer. Es caminar un camino de ambigüedad moral extrema, ser un protector y un manipulador, un héroe y un villano todo a la vez. Para Alice Carnes, esta es la realidad terrorífica y exhilarante que ahora enfrenta. Ya no es un comandante que ve el mundo como una serie de decisiones tácticas. Ahora es un guardián del espacio negativo, un puente entre dos mundos. El dispositivo que ella le dio no es solo una herramienta, es una promesa de una vida llena de misiones silenciosas y desesperadas, de colaboraciones que nunca serán registradas y de victorias que nunca serán celebradas. Es un hombre que ahora debe aprender a confiar en lo invisible, a encontrar claridad en el caos y a encontrar propósito en un mundo que opera bajo un conjunto diferente de reglas. Esta narrativa, esta exploración de un mundo dentro de nuestro mundo, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la autoridad, de la confianza y del patriotismo en sí. ¿Es más patriótico seguir las reglas, incluso cuando llevan a un fracaso catastrófico? ¿O es más patriótico romperlas, doblarlas a la voluntad de un propósito superior? La historia de Alice Carnes y Marina Vale es una pregunta eterna, un debate filosófico jugado en una arena de alto riesgo de buques de guerra y operaciones encubiertas. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, no es sólida. Es un límite fluido y siempre cambiante, una línea que solo puede definirse por las acciones de aquellos que se atreven a caminarla. El aspecto más profundo y resonante de toda esta historia no radica en las maravillas tecnológicas o las escapadas cargadas de adrenalina, sino en los momentos quietos y humanos de elección. La elección de un joven oficial de hablar, incluso cuando era demasiado tarde, la elección de un comandante de solicitar disculparse, de reconocer un error, incluso cuando su propia carrera estaba en juego. La elección de un fantasma, de un espectro, de extender una mano de confianza a un forastero, de darle una llave, una elección. Estos son los momentos que nos definen, que moldean nuestros destinos y que finalmente determinan el curso de nuestras vidas. El viaje de Alice Carnes no es solo la historia de un hombre reclutado en un programa secreto. Es la historia de un hombre que eligió ser parte de algo más grande, algo más profundo, algo más significativo que las reglas que juró defender. Eligió convertirse en parte de las sombras. Eligió convertirse en una némesis. Y al hacerlo, encontró un propósito que nunca supo que estaba buscando. El dispositivo en su bolsillo no es solo un símbolo de una nueva vida, es una promesa de una vida llena de propósito, de significado y de un entendimiento quieto y poderoso del mundo tal como verdaderamente es. Su historia es un testimonio del poder de una sola elección, un solo momento que puede cambiar todo.
Es la historia de un hombre que pasó de ser un peón en un juego a ser un jugador en un mundo que nunca supo que existía. Y mientras mira al horizonte, un hombre cambiado para siempre, un hombre con un nuevo propósito y una nueva identidad. Nos quedamos preguntándonos sobre las batallas silenciosas e invisibles que se libran cada día en las sombras por los fantasmas. Y así, mientras dejamos al comandante Carnes en su nueva realidad, queremos agradecerles, nuestra increíble audiencia, por unirse a nosotros en este viaje. Esta ha sido una historia de estrategia, de intriga y de los héroes ocultos que operan en las sombras. Nos encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia. ¿Qué piensan sobre los métodos de Marina Vale? ¿Creen que el comandante Carnes tomó la decisión correcta al unirse a la División Fantasma? Háganos saber sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Leemos cada uno de sus comentarios y valoramos su aporte. Y si disfrutaron esta historia y quieren escuchar más relatos de intriga de alto riesgo y los rincones ocultos de nuestro mundo, asegúrense de dar like y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles estas historias increíbles. Tenemos toda una biblioteca de otro contenido emocionante esperándolos. Pueden verlos justo aquí en su pantalla. Hasta la próxima, manténganse seguros allá afuera y gracias de nuevo por ver.